Horas, con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 24 horas. 199 personas dieron positivo al coronavirus en Ecuador. En Guayas incrementaron a 29 casos y en Azuay 2. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Liz, amigos. Muy buenas tardes. Del total de los casos confirmados, 10 están hospitalizados estables y 6 con pronóstico reservado. La cifra de fallecidos se mantiene en 3. Empezamos, como siempre, diciendo, quédate en casa. Positivos se sumaron a los que Ecuador tenía hasta el cierre de este miércoles. El informe del incremento lo dio la secretaria de Gestión de Riesgos. Tenemos hasta el momento 199 casos confirmados. De estos 199 casos confirmados de coronavirus COVID-19, 157 están en la provincia del Guayas, es decir, en las últimas horas allí sumaron 29 casos. Todavía el comportamiento de la ciudadanía sigue siendo complejo y eso obviamente dificulta la posibilidad de reacción y también la capacidad de respuesta desde las distintas instituciones. Estos se distribuyen así: Guayaquil 111, Daule 13, Durán 9, Empalme 2, Milagro 1 y San Borondón tiene 21 casos. La provincia de Pichincha se mantiene con 12 casos que están en la capital, Quito. Los Ríos tiene 10 casos, 9 en Babahoyo y 1 en Urdaneta. Manabí sigue con 8 casos, 7 en Manta y 1 en Jipijapa. En la provincia de La Azuay subieron 2 casos, es decir, en Cuenca son 7. Sucumbíos tiene 1 caso en Lago Agrio. Morona Santiago 1 en Gualaquiza, El Oro 1 en Machala y Bolívar 2 en Guaranda. Como es ya habitual en los informes que entrega el COE Nacional instalado en el ECU 911 de Quito, de los 199 casos confirmados, 180 están estables en aislamiento domiciliario, 10 hospitalizados estables, 6 hospitalizados con pronóstico reservado y se mantiene la cifra de 3 fallecidos. Además, confirma la secretaria que 320 personas están bajo sospecha y el cerco epidemiológico subió a 575. Se descartaron a 336 personas. Con estos números, la autoridad les recuerda, quédense en casa y frenemos el virus. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció esta mañana en su cuenta de Instagram haber dado positivo de coronavirus. Su esposo también está contagiado. Ambos están en aislamiento en su vivienda. Esta transmisión la hago para comunicarles al Ecuador entero y a los guayaquileños, a quienes represento, que el día de hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este. Esté como esté, esté donde esté. Hace un momento estaba viendo un video en YouTube donde los médicos chinos con sus trajes especiales se pusieron de pie, se pusieron la mano aquí y dijeron que eran guerreros de la salud y que si era necesario morir en el campo de batalla lo iban a hacer. Quiero aprovechar estos minutos para darles las gracias de todo corazón. Gracias, 1000 veces gracias a todos los profesionales de la salud, públicos y privados, que están ofreciendo su vida para salvar la vida de los demás. Y a todos ustedes, quédense en casa, no salgan, protejan a los ancianos, protejan a los más débiles, protéjanse entre ustedes. Y a mis hijos de mi alma, que se están enterando igual a través de este medio, no vengan pequeños, no vengan hijos, no vengan a la casa. Les escribí una notita porque a veces se me hace difícil hablar con ustedes y hacerles entender. Los amo mucho. Papá y yo estaremos bien. Y ahora revisemos cómo se mueve Guayaquil, la ciudad que registra mayor número de contagios de coronavirus. Dayana Monroy está en la avenida 9 de octubre y nos cuenta más detalles. Hola Dayana, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Podríamos decir que las medidas se están cumpliendo
a medias. La están cumpliendo los propietarios, los dueños de los establecimientos se encuentran cerrados. Aquí estamos precisamente en un local de financiero, si se lo podría llamar de esa forma. Las personas están realizando fila, tienen cierta prudencia al estar distantes uno de otros. Los vehículos también, existe la restricción vehicular, hoy solo pueden circular los pares. Sí se está cumpliendo, nos encontramos en plena avenida 9 de octubre, una avenida bastante transitada, y sí se puede observar una reducción, pero nos preocupa algo. Nos preocupa la presencia de personas de la tercera edad. Ustedes pueden observar en la imagen claramente, nosotros hemos hablado con algunas personas, ustedes pueden observar a una de estas personas, pero la verdad es que más adelante en otra de las sillas que están dispuestas acá, podemos observar también a otras 2 personas de la tercera edad. Hemos hecho un recorrido por aquí, por el centro de Guayaquil, y en nuestro recorrido de una cuadra hemos visto aproximadamente unas 8 personas de la tercera edad que están en la calle. Nos hemos acercado a ellos a preguntar que por qué se encuentran en la calle y simplemente no han tenido respuesta. Escuchemos los motivos que nos han dado algunas de las personas a quien hemos entrevistado estando en la calle. Voy aquí al banco. ¿Usted ha podido observar que se está cumpliendo la medida o no? Bueno, es que salen porque tienen que hacer sus cosas, sus trámites. Mi familia toda está en casa, el único que salgo soy yo, igualmente tomo todas las medidas sanitarias que tengo que tomar. Bueno, y esta ciudad donde se concentran 111 de los 157 contagios que existen en la provincia del Guayas, también tiene un alto índice de desobediencia, lo puedo decir por las cifras que nos ha proporcionado la Policía Nacional. 197 personas fueron detenidas por irrespetar precisamente el toque de queda. Es la situación que tenemos por informar. Ustedes tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayani. Precisamente vamos a retomar ese tema con el que tú concluías, y es que con el nuevo horario del toque de queda en Guayas, 197 personas efectivamente han sido detenidas en Guayaquil por estar fuera de sus viviendas. La mayoría estaba haciendo deportes o ingiriendo licor. Hasta el momento, 2 personas recibieron prisión preventiva. A las 16 horas que empezó el toque de queda en la provincia del Guayas, todas las unidades policiales se desplegaron en Guayaquil, la ciudad con mayor contagiados por coronavirus. La policía en motos y en patrullas realizaron los operativos, controles que dejaron detenidos por infringir la medida de no estar fuera de sus casas. Tuvimos 197 detenidos. 18 de los cuales con antecedentes. La mayoría de los infractores fueron detenidos en el sur de la ciudad. Tuvimos una respuesta negativa por parte de la ciudadanía, haciendo actividad deportiva, haciendo actividades sociales, ingiriendo bebidas alcohólicas afuera de sus casas. El toque de queda concluye a las 5 de la mañana del día siguiente y desde muy temprano, familiares de los detenidos acudieron a la Fiscalía del Cuartel Modelo a pedir información y a presentar sus pretextos, el por qué estaban afuera de casa. Sí, a mi esposo. ¿Sabía del toque de queda que empezaba a las 4 de la tarde? Claro, él sabía, pero es necio porque cogió y se fue. A mi esposo. ¿A qué hora lo detuvieron? Ayer como a las 5 de la tarde. ¿Sabía de la disposición que a partir de las 4 ya no se podía estar afuera? No, sí, que eso va a estar uno pendiente en el televisor para saber las cosas que uno pasa. Cabe señalar que el primer día del toque de queda a nivel nacional, a los capturados se les realizaba solo un parte policial, los enviaban a casa y luego de la emergencia serían procesados. Por la falta de cooperación de la ciudadanía, ahora son procesados de forma inmediata. De los 197 aprendidos, a 2 ya les realizaron la audiencia de formulación de cargos y les dictaron prisión preventiva por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. De 1 a 3 años podrían pasar en prisión. Según el jefe de la comandancia de la zona 8, indicó que 15 de sus elementos del orden fueron agredidos aparentemente por los familiares de los detenidos. Empujes, agresiones verbales. Durante el nuevo horario del toque de queda, agentes de la ATM multaron a 11 conductores por circular con las placas con los dígitos no permitidos. Entre ellos citaron a un motorizado por alterar la numeración de su placa con cinta adhesiva. Al número 1 lo había convertido en 0 para pasar desapercibido durante los controles. Paul Tutiven, 24 horas. El coronavirus continúa su avance por el mundo, dejando víctimas fatales en todo el planeta. Italia llegó a los 3.405 muertos y superó a China como el país con más víctimas fatales de la pandemia, mientras que Latinoamérica continúa blindándose para evitar la propagación de la pandemia.
En Italia, el jefe de gobierno Giuseppe Conte anunció que las medidas de confinamiento que imperan desde hace una semana en este país, el más afectado de Europa por la pandemia de coronavirus, serán prolongadas cuando lleguen a su término el 3 de abril. El primer ministro italiano instó en que hay que usar el sentido común en un momento en el que Italia lucha por impedir que el número de contagios siga aumentando. La situación ha dejado hospitales desbordados y ha puesto a prueba el sistema sanitario. Nuestro personal médico está trabajando las 24 horas del día, incontables horas para luchar contra esta increíble situación. La pandemia dejó 475 personas muertas en Italia entre martes y miércoles, sumando un total de 3.405. Mientras tanto, España reportó su peor balance diario frente a la pandemia, con un registro de 209 muertes y 3.431 contagios. Las cifras del Ministerio de Sanidad suman un total de 17.147 contagiados y 767 víctimas fatales por el COVID-19. Ya del otro lado del mundo, en Brasil, se registró un masivo cacerolazo en rechazo a la gestión del presidente Jair Bolsonaro por la crisis del coronavirus. La ciudadanía no olvidó las palabras del mandatario de hace una semana, cuando se refirió al brote como una fantasía y sus acusaciones a la prensa. En el país hay 4 fallecidos y 428 casos confirmados, entre ellos varios funcionarios del gobierno. Por otro lado, en Colombia, el presidente Iván Duque cancelará el arribo de vuelos internacionales por 30 días. No podrán ingresar al país ni extranjeros ni colombianos. En Estados Unidos, mientras tanto, el presidente Donald Trump anunció que tratarán a los pacientes de coronavirus con drogas que están demostrando resultados muy alentadores. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense informó que pondrá a disposición medicamentos que se usaban para otras enfermedades y que están teniendo efectos muy positivos con el COVID-19. De regreso en China, país donde en diciembre apareció por primera vez el nuevo coronavirus, no registró ningún nuevo caso de contagio local por COVID-19 en las últimas 24 horas. Sin embargo, sí se verificaron 34 casos originados con personas provenientes del exterior. Se trata de la primera jornada sin casos locales de contaminación desde que las personas locales definieron en enero los criterios de conteo. Además, el gigante asiático intenta volver a la normalidad, pues cada vez son más las mujeres jubiladas que salen a los parques para hacer ejercicio. Hasta el momento, la epidemia se ha cobrado la vida de al menos 9.318 personas en todo el mundo y más de 84.000 se han recuperado de la enfermedad. Angie Torres, 24 horas. La toma de la pista del aeropuerto de Guayaquil, ordenada por la alcaldesa Cynthia Viteri, genera reacciones desde el gobierno central y desde el Parlamento Europeo. Como pueden comprobar, que nunca se prohibió el ingreso a Ecuador de aviones vacíos para que puedan trasladar a pasajeros que quisieran abandonar el país. Es lo que asegura el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. Cuenta que ante la resistencia de Cynthia Viteri al aterrizaje de 2 aeronaves, acordaron que estas llegarían a Quito y ya no a Guayaquil. Por lo que el ministro asegura no entender por qué la alcaldesa ordenó que vehículos municipales se tomen la pista del aeropuerto de la ciudad. Hecho suscitado la tarde de este miércoles. Hablamos con la alcaldesa, se le dijo que si esa era la posición, entonces no venían los aviones. Martínez aclara cuál iba a ser la operación. En el caso de KLM, no se quedaba en la ciudad de Guayaquil la tripulación de este avión, vino vacío como lo demostramos en ese video, y el recorrido que tenía era arribar a la ciudad de Quito, en donde recogió alrededor de 180 pasajeros, y luego iba a ir a la ciudad de Guayaquil a recoger 190 pasajeros. En el caso de Iberia, similar, con la diferencia que este avión venía con 11 tripulantes. ¿Qué es preferible? Tener 11 tripulantes a los cuales usted con un protocolo les revisaba su estado de salud, venían también chequeados desde su partida, desde su origen. La acción ordenada por el municipio de Guayaquil tuvo reacciones a nivel internacional. A través de su cuenta de Twitter, José Ramón Bauzá, miembro del Parlamento Europeo, expresó: exijo que la Unión Europea responda a este acto cobarde e irresponsable de la alcaldesa de Guayaquil, impropio del noble pueblo ecuatoriano. La secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, en cadena nacional, agregó que lo ocurrido compromete las relaciones entre Ecuador y Europa en momentos críticos.
vulnera además la ley de aviación civil, vulnera las normas internacionales alrededor de los vuelos humanitarios. Es un hecho lamentable porque le pone al país en una situación compleja, sobre todo en las buenas relaciones que ha tenido Ecuador y que tiene Ecuador con los países europeos. Sobre el tema, las autoridades de la Dirección Aeroportuaria de Guayaquil y de la concesionaria Taxa han preferido no pronunciarse. El ministro de Transporte anunció que el Comité Nacional de Emergencia tomará acciones, a más de las investigaciones que ya emprende la Fiscalía. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y nosotros queremos siempre recordarles que la forma de frenar esta pandemia es siendo responsables y disciplinados y quedándose en casa. Ahora tenemos en imágenes la zona sur de Quito, específicamente la zona cercana al centro comercial El Recreo. Ustedes pueden observar en pantalla, son pocos los vehículos que están circulando a esta hora. Son básicamente quienes están cumpliendo las medidas y es una buena noticia. Recuerden siempre, quédate en casa. Ahora vamos a un corte, pero enseguida regresamos con mucha más información. Telena 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Regresamos con más información. Francia toma medidas más severas para enfrentar el coronavirus. La periodista Paulina Escobar está en la ciudad de Dijon, también cumpliendo medidas de cuarentena, y nos cuenta cuál es la situación. Adelante, Paulina, buenas tardes acá. Hola, soy Paulina Escobar, me encuentro en la ciudad de Dijon, en Francia. Les comento que acá también rigen estrictas medidas para evitar la propagación del coronavirus. Desde el lunes estamos en confinamiento, en cuarentena, y las autoridades han determinado que solo están autorizadas las salidas para comprar comida, medicinas, para personas que siguen tratamientos médicos. Debemos presentar este formulario para poder desplazarnos. También las personas que no tienen la opción del teletrabajo. Rigen multas para quienes incumplan esta medida de 38 a 135 euros y en general en todas las ciudades ya están haciéndose los controles por parte de la policía para sancionar, y más allá de la sanción lo que se pide es tomar conciencia de la importancia de en este momento quedarse en casa. Solo quisiera también comentarles que el fin de semana pasado Francia registraba alrededor de 4.000 casos, hoy superan 9.000. Entonces esto nos da una medida de lo importante de lo grave que es la enfermedad y de lo importante que en este momento es quedarnos en casa. Cuidemos a los nuestros, cuidémonos nosotros y por nuestro propio bien, por el bien de todos, quedémonos en casa. Importante el consejo, muchas gracias Paulina desde Dijon, Francia. Y ahora enterémonos ahora lo que ocurre en Argentina. Martina Vera nos cuenta detalles desde Buenos Aires. Hola Martina, te escuchamos. ¿Cómo estás, María Gracia? Bueno, son 97 ya los casos de infectados en Argentina y 3 personas han fallecido por el virus. Justamente por eso el presidente argentino Alberto Fernández decretó el domingo que ningún vuelo extranjero podría entrar al país por un plazo de 14 días. También decretó la obligación de que todas aquellas personas que vengan del extranjero se aíslen en sus casas durante 14 días. Se redujo la frecuencia del transporte público y en 8 provincias de la Argentina, por decisión de los gobernadores de esa provincia, se decretó el toque de queda. Sin embargo, para el resto de las provincias y para el común denominador de la gente, ese toque de queda no está en rigor. Es decir, no hay una prohibición de salir de casa, sí una recomendación del Ministerio de Salud y del gobierno. Y por eso muchas empresas se han adaptado a esta recomendación y han implementado el trabajo desde casa. Y hoy vimos, por ejemplo, en Capital Federal, donde están la mayoría de los casos de infectados en la Argentina, las calles repletas. Además de eso, vimos varias ciudades de la costa con colas de auto esperando ingresar a estas ciudades, es decir, los ciudadanos están tomando como un momento de vacación. Además, acá ya viene el fin de semana largo y decidieron volcarse a los balnearios. Esto está generando alerta tanto en el gobierno como en las provincias, por eso esta tarde hay una reunión muy importante donde probablemente se defina finalmente decretar el toque de queda en la Argentina. Nosotros les estaremos contando las novedades en otras ediciones. Volvemos contigo, Liz. Gracias, Martina, un gusto verte. Vamos ahora a China, donde empieza a vencerse al coronavirus. Los contagios han bajado de manera importante. Isabel Endara es una ecuatoriana que vive en Beijing y nos da su testimonio. Hola Isabel, adelante.
Hola, desde mi experiencia, hace 2 meses que se tomaron las medidas acá en China para combatir el virus. El aislamiento, el no salir de casa fueron de las primeras medidas, pero de las más efectivas. Y a todos nos cambió la vida de un día para otro, pero después de estos 2 meses viviendo, sé que es difícil, pero no es imposible. Entender que estas medidas no son permanentes, pero sí son necesarias, porque acá ya se empiezan a ver los resultados, la curva mejora y eso no significa que ya no pasa nada, significa que cada vez hay menos nuevos contagios y más gente curada, como ayer en la provincia de Hubei, la más afectada de China, por primera vez no se presenta un nuevo caso confirmado de contagio. En estas últimas semanas la gente ya empieza a salir con las medidas preventivas que continúan, como usar mascarillas, como los medidores de temperatura, guardar la distancia social. Ahora que han tomado las medidas allá, el inicio es difícil, pero es crucial. Por eso, la importancia de quedarse en casa. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, entonces enfoquémonos en lo que sí podemos controlar. Ayudemos y colaboremos desde nuestro propio lugar. Hagámosles más fácil el trabajo a quienes siguen trabajando fuera para darnos servicio. Así que quédate en casa para frenar la propagación del virus y mantengamos la fe que se puede. Gracias, Isabel, por ese reporte, también cargado de excelentes consejos. Da una esperanza ver cómo Wuhan ya hoy no reporta ningún caso propio de contagio. Vamos a hacer una pausa, amigos. Son las 13 horas con 49 minutos y enseguida regresamos con más información aquí en 24 horas. Pero les estamos mostrando parte del norte de Guayaquil, la avenida Pedro Menéndez Gilbert, una avenida que a esta hora debería lucir con mucho movimiento vehicular si estuviéramos en otra situación, pero debido a la restricción de movilidad, pues luce así, prácticamente vacía. Recordando que hoy solo pueden movilizarse dentro de esta restricción los vehículos cuya placa termina en número par o 0 y a sitios específicos. El toque de queda rige para la provincia del Guayas a partir de las 4 de la tarde. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Respuesta inmediata de la Policía Nacional, aun cuando se mantiene la campaña de donación voluntaria de sangre a domicilio, hoy se sumaron a la colecta más de 700 cadetes. El mensaje de Cruz Roja llegó de inmediato a las filas policiales y en menos de 24 horas, 740 cadetes de la Escuela Superior de Policía en Puzuquí, al norte de Quito, aceptaron ser voluntarios de la donación de sangre para minimizar el desabastecimiento que amenaza con parar la atención de pacientes en todo el país. El comandante de la institución se puso a la cabeza como donante y anuncia que en medio de la emergencia no solo serán los 740 de hoy. Pero esta campaña la continuamos a nivel nacional hasta completar al menos las 5,000 pintas con el resto de escuelas que están disponibles. Han hecho una pausa corta a sus actividades habituales en las calles y decidieron sumar en una causa necesaria y urgente. Cientos de pacientes en todo el país no pueden esperar por atención y aquí hay gente que lo sabe. O sea, les da miedo las agujas, pero de ahí todos quieren donar, la verdad. Espero que nuestra donación pueda servir para abastecer realmente a los hospitales a nivel nacional, que es la idea, ¿no? Para poder salir de esta crisis. Muy temprano por la mañana se les comunicó de la oportunidad de salvar vidas y los voluntarios se fueron sumando. El proceso fue sencillo. En la primera parte se anotan los datos de filiación para ubicación. En el segundo se hace un bosqueo mediante una encuesta cerrada de si tenemos procesos de enfermedad anteriores, toma de medicamentos, el área geográfica y al final, como documento de pertinencia legal, se pone la aceptación voluntaria, ¿no? Cada aporte es importante, cada pinta es una esperanza. No obstante, la emergencia por el coronavirus mantiene las cifras de reserva de sangre bajas. Diariamente nosotros necesitamos entre 400 a 500 pintas. ¿Esto alivia un poco? Sí, alivia un poco. Tendríamos una sangre para más o menos 5 a 6 días. Recuerde que la donación de sangre a domicilio no se ha detenido y para ello puede comunicarse en Quito al 099-271-7486 o en Guayaquil al 098-122-3888. La campaña no se frena. Quedándose en casa puede salvar vidas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Alrededor de 40 personas con síntomas respiratorios llegan a diario al Hospital General del IES Quito Sur. Los especialistas sostienen que la cifra ha disminuido considerablemente gracias a la atención a través de plataformas digitales y eso evita las aglomeraciones en las casas de salud.
Algunas molestias respiratorias hicieron que Nicolás acuda al Hospital General del Sur del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Él está dentro del grupo de personas vulnerables ante el COVID-19 y eso le genera preocupación. Siempre hay algo de temor. Hasta esa casa de salud llegan cerca de 40 personas a diario con síntomas respiratorios. Según los médicos, esta cifra es mínima, pues en principio recibían hasta 200 personas, lo que demuestra que las consultas telemáticas han tenido resultados positivos y han evitado que la ciudadanía se aglomere en las casas de salud. Un paciente que viene al hospital, que se encuentra sintomático respiratorio, entonces es atendido de manera rápida, un triaje rápido y una consulta exclusiva con médicos que están con todas las prendas de bioseguridad, todas las prendas de protección y evidentemente garantizando el ambiente hospitalario también y la calidad dentro de estas carpas. Al ser recibidos en estas carpas de triaje, se evita la contaminación de otros pacientes que llegan por otras patologías. El paciente llega, se encuentra con el guardia, el señor guardia es nuestro primer punto, él indica hacia dónde debe ir, si es que es sintomático respiratorio, lo envía hacia las carpas, se le entrega su mascarilla, se le entrega su alcohol gel para la higienización, luego de esto es admitido, es triado, se da la consulta y luego se decide si el paciente se hospitaliza o va a su casa. En esta casa de salud además cuentan con un robot único en Latinoamérica que permite una completa esterilización de los sitios más complejos y además ante la demanda del gel alcohol por la situación sanitaria, ahora desde su propia farmacia producen a diario 40 frascos de 500 ml para evitar desabastecimientos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Niños y jóvenes permanecen en sus hogares y cumplen con sus actividades académicas en línea como una medida de prevención sanitaria. Ante la falta de un portal web, algunos docentes han tenido que improvisar para continuar impartiendo clases. Las aulas de clases se han trasladado a los hogares para que los menores de edad y sus familias estén seguros. Un reto para mantener a las niñas, niños y adolescentes al día con contenidos pedagógicos por encima de la emergencia en salubridad que atraviesa el país. A pesar de que el Ministerio de Educación informó que una plataforma en línea haría las veces de un aula virtual, docentes aseguran que han tenido que hacer uso de redes sociales para impartir actividades mientras dure la suspensión de clases. Lo que hacemos nosotros como docentes es descargarnos la planificación y después les enviamos vía WhatsApp, que es lo que más ocupan los papás. Les enviamos vía WhatsApp las tareas, las indicaciones, lo que tienen que hacer y ellos nos remiten a nosotros las evidencias de que los niños trabajaron. Y aunque los padres de familia aseguran que nada se compara con el aprendizaje presencial, han asumido el compromiso de apoyar a sus hijos en las actividades escolares y recordarles que no están en un periodo de vacaciones. Tratando de verificar que lo que mandan los licenciados esté de acuerdo a lo que mi hijo ha estudiado, ¿verdad? Estamos ayudándoles al día porque están mandando muchos deberes. Tenemos que hacerles que realizan las tareas y de lo que ellos ya realizan tenemos que tomar una foto y enviarles por WhatsApp. A pesar de que no madrugan tanto como para ir al colegio, reciben los deberes de todas las materias. Para las más complicadas se han buscado alternativas más pedagógicas. En el caso de matemáticas, que necesitan que se les explique algo más detallado, lo que se hace es buscar videos que explicativos del tema y se les envía a los papás para que les hagan ver y les hagan repasar. La suspensión de clases, según el Ministerio de Educación, durará 21 días. El 6 de abril se realizará una evaluación sobre la emergencia sanitaria para levantar la medida. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología suspendió el proceso de asignación de cupos a las universidades públicas correspondiente al primer semestre del 2020. Esto mientras dure la emergencia sanitaria. Pese a que todo el proceso para ingresar a la educación superior se lo realiza de forma electrónica, la CENESID decidió suspender temporalmente el proceso de asignación de cupos correspondientes al primer semestre del 2020. Esto mientras dura la emergencia sanitaria. Aldo Mayno, subsecretario de Educación Superior, explica las razones. Hay distintas zonas geográficas y estudiantes de grupos vulnerables, de niveles socioeconómicos no necesariamente altos, algunos bajos, por supuesto, en donde no todos tienen acceso a Internet desde sus casas. Y esto podría haber causado que en su afán de acceder a la educación superior
aumenten desplazamientos innecesarios. 173,000 jóvenes habían postulado a 5 carreras, como lo dispone la CENESID, y estaban a la espera de conocer en qué carrera se les había otorgado un cupo. Esos resultados estaban programados para el martes, mientras que desde este miércoles y durante el jueves estaba previsto que acepten o rechacen el cupo. Sin embargo, Mayno asegura que esta decisión garantizará un proceso transparente y completamente organizado. El proceso se queda tal cual ha estado hasta el momento, es decir, no tienen que volver a hacer nada. Para el primer semestre del 2020 están disponibles 113,000 cupos en la universidad pública, es decir, 31% más que en el 2019, y hay 218 carreras vigentes. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. A pesar de las prohibiciones, algunos agricultores intentaron comercializar sus productos y fueron desalojados en Ambato, provincia de Tungurahua. Mientras que en el centro de la ciudad se fumigan las calles, el prefecto y otros funcionarios de la provincia hacen cuarentena tras llegar de México. En Tungurahua, los 9 cantones cumplen los protocolos establecidos por el gobierno. Sin embargo, los productores agrícolas insisten en vender y hoy fueron desalojados del mercado mayorista. Hoy día los productores salieron a las calles porque simplemente no tenían idea de cómo poder evacuar sus productos. Ambato es otra de las ciudades declarada en emergencia y la fumigación en la urbe es continua. Lo que estamos nosotros haciendo es una aplicación de una solución clorada a fin de hacer un efecto de choque para eliminar la mayor cantidad de virus y bacterias, principalmente del suelo y la superficie que vaya tocando. Baños es uno de los cantones más turísticos y hoy está completamente desolado. Todos los atractivos turísticos están cerrados, no tenemos actividad turística alguna e invitamos a la gente que se quede en casa. Tenemos que salir todos juntos de este problema, de esta pandemia. En Ambato, hasta el cierre de la edición, no hay casos confirmados de contagio. Sin embargo, se conoció que Manuel Caizabanda, prefecto de Tungurahua, el alcalde de Baños y 11 funcionarios más estarían en cuarentena luego de visitar México para realizar un recorrido por el Puerto Seco de Guanajuato, proyecto que se pretende replicar también en Ambato. Hemos sometido voluntariamente a la cuarentena en mi casa como medidas de prevención de mi familia y de la comunidad. En Tungurahua, Edith Jacome, 24 horas.